hemos revisado piel en el primer semestre, está relacionado netamente, por ejemplo, con las terminaciones libres al dolor, que pueden estar unos ubicados en la piel y otros están ubicados a nivel visceral, que te puede dar entonces un dolor visceral que también conocemos como un dolor somático, ¿no? Entonces, al dolor, como ustedes van a ir a la práctica o ya han hecho en básica también, al dolor ustedes le habrán visto ya en básica como seguramente la docente que ha enseñado les habrá comentado que el dolor está considerado como una constante vital. La primera, sin orden, pero tenemos 4 constantes vitales: la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Ahora, casi todos los autores le han incorporado al dolor como una constante vital quinta. ¿Y por qué la quinta? Porque ustedes van a ver, seguramente que lo han hecho en básica y ahora ya ustedes pueden participar también y me van dando sus notas, porque aquí todo agregado, ahora van a ver también sus notas que ya tienen en ponencia, por ejemplo, está considerado los aportes que hacen ustedes, ¿no? Cada aporte que van teniendo, les dije que valía 0.5 y cada aporte por cada 2 que tienen ustedes, ya van haciendo un punto. Todo eso se ha tabulado y si no, mañana ustedes tienen la oportunidad de reclamar, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en esta parte, cuando hablamos, por Doctora, ejemplo, dime. doctora, buenas tardes. Doctora, disculpe, la anterior clase me había dicho que antes de que inicie su clase me iba a dar la oportunidad de Ya, en todo exponer caso, cuando la... voy a cerrar, ¿ya? Cuando voy a cerrar. Ahorita ya, Ya, doctora. ¿cuándo vamos a cerrar? Ya, doctora. Entonces, ustedes habrán trabajado ya en básica el dolor. ¿Pueden definirme el dolor? Participen para que vayan ganando puntaje. Y eso se suma al examen. No voy a sumar a la duplicidad del trabajo de aparato reproductor masculino y femenino. Voy a sumar al examen que van a dar. A ver, han hecho en básica ya la constante quinta llamada dolor. ¿Cómo han definido el dolor? Y cómo el dolor, por ejemplo, se relaciona con un aumento de la frecuencia cardíaca, se relaciona con un aumento de la presión arterial. Porque sí, un paciente que tiene dolor, cuando tú mides sus constantes vitales, te va a botar una taquicardia, te puede botar una presión alta. Entonces, ustedes tienen que saber cómo esto se relaciona con las otras constantes vitales. Bueno, en todo caso, miren, vamos a ver que todo dolor está relacionado, tiene su íntima relación con lo que ustedes ya conocen, el sistema nervioso simpático. O sea, en el autónomo ya sabemos que tenemos al sistema nervioso simpático y al parasimpático, ¿verdad? En esta oportunidad, el dolor se relaciona directamente con todo el sistema nervioso simpático y obviamente con la descarga simpática. Ahora, al dolor no, muchos autores le consideran el dolor directamente relacionado con el estrés. Yo les decía, si hay un dolor somático, te va a provocar estrés. Si una persona lamentablemente sufre una fractura, hay dolor por traumatismo, va a provocarle estrés. Y ustedes van a ver ahí en el examen de cortisol que estoy trabajando, por ejemplo, cómo vas a liberar el cortisol, que ahí tienen que darle un poquito más de lectura. Hoy lo paso. El hecho está que el dolor sí, pues, sea somático, sea visceral o sea en la superficie de tu cuerpo, sí te va a causar estrés. Y entonces, ese estrés puede desencadenarte cuadros de ansiedad y la ansiedad está relacionado con un órgano del sistema nervioso llamado límbico, hipocampo y amígdala. Entonces, cuando nosotros transformamos a ese dolor que va a sentir el paciente en estrés, por ejemplo, acá tienen varios ejemplos. Un paciente que ha sido sometido a una cirugía, por ejemplo.
Puede ser una apendicitis, puede ser una colecistitis, etcétera. Puede ser una, por ejemplo, una cesárea, ¿no es cierto? Entonces, de hecho que va a tener dolor. ¿Por qué? Porque cuando en una cesárea estamos, de hecho, sí o sí, cuando inician el corte a nivel de la piel, están lesionando las terminaciones libres al dolor. Ya vamos a ver más adelante qué liberamos, ¿ya? El estrés físico, por ejemplo, cuando ustedes hacen excesivamente ejercicio, ya sabemos que el músculo entra en respiración anaerobia y liberamos el ácido láctico, que es el responsable, ¿no es cierto?, del dolor a nivel muscular. Eso es una forma, un ejemplo. Los traumatismos que antes yo les decía que una persona puede haber sido golpeada, puede haber sufrido un accidente de tránsito, muchas causas que pueden provocar traumatismo. Entonces, todos estos estímulos relacionados con el dolor van a ser recepcionados, como ustedes observan en la figura, por la región frontal. Entonces, en el cuerpo, nosotros, ahorita aquí señalo, vamos a tener, ¿dónde están opciones de puntero? Acá, y ya está. Miren, esto sería la región frontal. Esta sería la región temporal. Esta sería la región parietal. Y esta que está acá abajo, la región occipital. Perdón, esta es la que está acá. Sería la región occipital. Entonces, en este caso, la región frontal, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, cuando digo región frontal, parietal, temporal, occipital, etcétera, está relacionada con la posición de los hemisferios cerebrales. No vayan a decir que su región frontal nada tiene que ver con el cerebro, sí. Entonces, esta región frontal es la que recepciona los estímulos y emite señales rápidamente. Ahora, vamos a ver cómo llega el estímulo a la región frontal. Primero, cuando ya llega a la región frontal, emite señales hacia el tálamo y del tálamo se va al hipotálamo. Del hipotálamo, como ustedes ya hemos trabajado presión arterial, van a estimular al bulbo raquídeo que estaría aquí en la base del cráneo. Entonces, una vez estimulado, o sea, una vez que llegue el estímulo al bulbo raquídeo, ustedes saben, cuando hemos trabajado presión arterial, en el bulbo raquídeo hemos encontrado el centro vasomotor, que está formado por 5 áreas, 2 áreas superiores llamadas área C1 o vasoconstrictora, 2 áreas A1 o vasodilatadora y un área en la parte central llamada área sensorial. El hecho está que una vez que llegue el estímulo al bulbo raquídeo, sí o sí los estímulos van a alcanzar al centro vasomotor. Entonces, llegado al centro vasomotor el estímulo, el área sensorial estimula netamente al área C1, o sea, al área vasoconstrictora. Y entonces va a tener una tremenda descarga simpática que nosotros ya lo habíamos estudiado bastante, que netamente va a ser diseminada por la médula espinal. Vía médula espinal, sabemos como ya está acá, vía médula espinal, el estímulo de la descarga simpática que ha sido ejercida por el área C1, sabemos ya que alcanza la cadena simpática y de la cadena simpática salen fibras, ¿no es cierto?, a que inerva corazón. En el caso del simpático, yo les dije, inerva nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y los ventrículos. Entonces, si yo digo, tuvimos una gran descarga simpática, se supone que hemos liberado la adrenalina y la noradrenalina, ¿cierto? Entonces, estas acá ya está volviéndose a repetir, ¿no es cierto? Viajan por la médula de la región torácica, etcétera, etcétera, y ya tenemos acá la liberación de la adrenalina y la noradrenalina que se está titulando en el torrente sanguíneo.
Ahora es solo recuerdo, si ustedes van a ver, ¿eh? Estas se fijan, si se fijan al receptor beta 1, estamos hablando fundamentalmente aquí del nódulo sinusal, cuyos receptores son netamente beta 1. ¿Y quién se está fijando ahí? No es la noradrenalina, sino es la adrenalina, ¿no? Y genera un aumento, lo que provoca es aumentar el número de potenciales de acción, lo que se traduce en aumentar una frecuencia cardíaca. Entonces, como un dolor que puede ser somático, traumático, etcétera, transformado en una situación de estrés, sí provoca un aumento de la frecuencia cardíaca por este mecanismo, ¿no? Y si nosotros decimos que también la adrenalina se fija a las fibras musculares ventriculares, provoca inotropismo positivo, que no era otra cosa que la fuerza de contracción de la musculatura ventricular cardíaca. Todos estos dos que me estaban aumentando el gasto cardíaco, que me está moviendo, modulando una variable de la presión arterial. Muy bien, cuando nosotros liberamos adrenalina y noradrenalina, nosotros también habíamos visto, estimulan ¿a quién? A la glándula suprarrenal, pero a la zona medular, y esta aumenta la producción de la adrenalina y la noradrenalina. Ahora, si nosotros buscamos el otro efecto para modular netamente resistencia vascular periférica, trabajamos entonces ahora la noradrenalina, que se pueden fijar a receptores alfa 1 o alfa 2, dependiendo dónde quiero que haga vasoconstricción, ¿no? Ustedes saben que se va a fijar también a los receptores a nivel de los plexos para que libere su contenido plasma o sangre, tejido sanguíneo al torrente sanguíneo. Por estos mecanismos, cuando está afectándose el músculo liso, entran en vasoconstricción con la que me determina un aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces ya se movió las dos variables de la presión arterial. Por un lado fue el gasto cardíaco y por el otro lado fue la resistencia vascular periférica que también se aumentó. Estas dos van a determinar un aumento de presión arterial. Entonces, en básica les habrán enseñado que un paciente que, por ejemplo, está entrando con dolor, por ejemplo, una paciente que ingresa con un embarazo ectópico, que es lo que más cercano que hemos trabajado con ustedes. El embarazo ectópico es que nosotros habíamos dicho que se da la fecundación en el tercio medio de la trompa de falopio, ¿verdad? Y ahí, ¿cuántos días permanecían? Ya no sé si investigaron, pero son 7 días que permanecen. Después, ese óvulo fecundado debe de migrar por los cilios hacia el endometrio del útero para anidar o para implantar. Más tiempo no se puede quedar en la trompa de falopio. Pero hay circunstancias y factores que hacen que muchas de las mujeres, cuando fecundan y el óvulo fecundado está en la trompa de falopio, no avanza, o sea, no transita hacia el endometrio del útero. Y entonces en el útero va desarrollándose ese huevo o cigoto, va aumentando de tamaño. Y al aumentar de tamaño produce presión de las capas de la trompa de falopio. Esto hace que disminuya en esas zonas de presión, caigan los flujos sanguíneos, entren en isquemia y éstas empiecen a liberar sustancias vasoactivas que van a estimular los centros hacia arriba para que aparezca el dolor, por ejemplo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, vamos a ver, en esas circunstancias, cuando ustedes toman a la paciente con un dolor horrendo, tipo cólico, que vienen, están entrando por emergencia y lo primerito que hacen ustedes es tomar las funciones vitales, obviamente toman todas y ustedes van a darse cuenta ahí que muchas veces está haciendo un poco de taquicardia y su presión está elevada. Entonces ustedes agarran, dirán, ¿y qué tiene que ver? No hay nada de sangre, no hay nada de nada, lo único que está gritando es de dolor. Y entonces se preguntarán, ¿por qué hay
está haciéndome ligera taquicardia. ¿Por qué la presión se me está elevando? ¿Lo tienen que reportar? Claro que sí. Y entonces es así como el dolor se va manifestando, ¿no es cierto?, con el tema de aumentar la frecuencia cardíaca, como ya se les explicó, y aumentar la presión arterial. En todo caso, ustedes pueden decir que el dolor sí produce cronotropismo positivo, sí produce inotropismo positivo y sí produce, ¿no es cierto?, un aumento de la presión arterial. Los fundamentos están más que claros, porque eso ya lo hemos trabajado. Ahora vamos a ver cómo también el dolor, ¿no es cierto?, o una experiencia emocional del dolor. Por ejemplo, cuando ustedes buscan en básica, nadie me quiere participar y me quiere decir qué es lo que ha aprendido del dolor, ¿no? ¿Qué es el dolor para ustedes? Bueno, entonces vamos a ver que cuando hablamos nosotros ahora respecto del aparato respiratorio, ¿ya? De cómo afecta aquí al aparato respiratorio. Vamos a ver que primerito, el grupo de neuronas en el tronco encefálico, y aquí está el tronco encefálico. ¿Qué órganos constituyen el tronco encefálico? El mesencéfalo, el puente baróleo y el bulbo raquídeo. Entonces, estas neuronas de este tronco encefálico, o también llamado núcleo braquial, están dispuestos, ¿no es cierto?, en una configuración de núcleo capa y poseen neuronas en el denominado caparazón. Se proyectan hacia la amígdala, que es uno de los órganos. La amígdala que ustedes y yo tenemos es una amígdala que está en el sistema nervioso central. Son dos, no es una, son dos. Y es la amígdala la que va a procesar toda la experiencia emocional del dolor. Por eso ustedes van a ver que cuando una gestante ingresa, aquí estamos hablando ahora de un órgano que está comprometido, que es la amígdala. Una mujer gestante que ingresa a sala de parto con todas las contracciones uterinas, nadie entra riéndose. Todos entran gritando porque es un dolor insoportable. Y con esa experiencia de dolor, una mujer, por este juego que está haciendo, van a ver ustedes que yo tuve la experiencia de toparme con personas que estaban en todo el proceso de contracción uterina y que el dolor es horrendo. Incluso al esposo le dicen de la A hasta la Z, ¿no? Por eso la amígdala es un órgano que lo tenemos arriba en el sistema nervioso central, pero es el órgano de la ira, de la rabia, de la frustración. Incluso algunos psiquiatras dicen que allí están donde procesamos nosotros el odio, el miedo. Entonces, esta amígdala, como ustedes pueden ver aquí, van a ver que van a emitir señales, tanto la amígdala como las neuronas del denominado caparazón de este tronco encefálico. Ambos emiten señales. ¿A dónde van a ir las señales? A la región que genera el ritmo respiratorio, que ahorita vamos a ver. Nosotros tenemos el centro regulador de la respiración en el bulbo raquídeo. Cada vez que este centro regulador de la respiración que está ubicado en el bulbo raquídeo recibe estímulos, estos estímulos van a llevar respuestas, ahorita voy a hacer respiración, van a llevar respuestas, como habíamos visto, a los músculos intercostales y al diafragma, haciendo que aumente la frecuencia respiratoria. Nadie que tiene dolor, y ustedes obsérvense también, nadie que tiene dolor está tranquilo. Siempre van a observar ustedes que en ellos aumenta la frecuencia respiratoria. Y es por este juego que hay, ¿eh? Está comprometido aquí el tallo encefálico,
y ahí tengo también al bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo, yo les he dicho que ahí tengo el centro regulador de la respiración. Pero no solamente este tronco encefálico, sino también los estímulos alcanzan la amígdala y desde tanto de la amígdala como de las neuronas denominado caparazón que poseen todo ese tronco encefálico van a llevar los estímulos hacia la región que generamos el ritmo respiratorio que está netamente en bulbo raquídeo y que estos al recibir los estímulos nos van a aumentar la frecuencia respiratoria. Y listo, es ahí lo que tengo uno, y ahora vamos a ver el otro. Y hemos hecho el dolor, entonces acoplo ahora el tema del bulbo raquídeo. Bien, vamos ahora a ver nuevamente al bulbo raquídeo en su función como regulación de la respiración. ¿Qué va a pasar aquí? Miren, nosotros, ustedes y yo, ya hemos trabajado bastante esta figura de acá, ¿verdad? Aquí tengo el callado aórtico y aquí tengo la bifurcación de la carótida. ¿Recuerdan? Los senos carotídeos. Nosotros tanto aquí en la bifurcación de la carótida habíamos encontrado cuerpos carotídeos y aquí hemos encontrado los cuerpos aórticos. Un ratito voy a poner esto. Los cuerpos aórticos. Nosotros habíamos dicho que estos cuerpos tienen receptores, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a ver que aquí voy a trabajar lo que con ustedes ya trabajé, los famosos quimiorreceptores periféricos. ¿Quiénes son? Los cuerpos carotídeos que están en el callado de la aorta y los cuerpos carotídeos que están en la aorta misma. Perdón, en la bifurcación de la carótida tengo a los cuerpos carotídeos y luego en la aorta. Son los quimiorreceptores periféricos, porque ahorita vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Entonces, ustedes saben que todos estos van a ir, los estímulos van a llevar. Ahora, ¿a qué son sensibles estos cuerpos? Nosotros habíamos dicho que son sensibles sobre todo a esto, a una disminución del pH que me está diciendo que me estoy tornando ácida, a una disminución de la presión parcial de oxígeno y a un aumento de la presión parcial del CO2 y un aumento del hidrógeno. Obviamente, niños, si yo digo hay aumento de hidrógeno, mi pH se está haciendo ácida. Si yo digo hay disminución de hidrógeno y predomina el de bicarbonato, mi pH se está haciendo alcalino, ¿ya? En este juego vamos a ver que los estímulos, ya sabemos ya que igualito, tenemos aquí, de aquí tenemos, ¿recuerdan? El nervio de Hering, el nervio glosofaringeo, su vía es la misma, y de aquí estas dos vendrían a ser el nervio vago. Vía estos nervios, igual están llegando los estímulos hasta el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo detecta entonces a nivel del centro regulador de la respiración que hay una alteración en cuanto a la presión parcial de oxígeno que está disminuido y la presión parcial del CO2 que está aumentada. Entonces, van, como ya habíamos visto en algún momento, emiten señales nerviosas, vías aferentes, que van a ir netamente hacia los músculos intercostales y hacia el diafragma, haciendo que aumente la frecuencia respiratoria. Entonces, eso sería respecto de los quimiorreceptores periféricos. Ahora, que les dije, ambos, tanto los quimiorreceptores centrales como los periféricos, son sensibles fundamentalmente a los cambios de oxígeno, a los cambios de CO2 y a los cambios de los iones de hidrógeno. Ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales que están en bulbo raquídeo y que estimulan el centro regulador por un pH que está llegando a este nivel
como les dije antes, completamente ácido. ¿Y por qué está llegando ácido? Porque los iones de hidrógeno en este caso se están aumentando. ¿Cómo funciona entonces esta parte? Van a ver ustedes. En el centro regulador, las áreas del centro regulador son 3 áreas que tengo. El área neumotáxica, el área apnéusica y el área de la ritmicidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el área neumotáxica se encuentra netamente en la protuberancia y antagoniza el centro apnéusico, también la inhibe. ¿Qué hace el área amnésica? Se encuentra en la protuberancia e induce la respiración mediante las neuronas de tipo 1. Entonces, tenemos el área de la ritmicidad y en esta área vamos a encontrar 2 tipos de neuronas, las neuronas de tipo 1 y las neuronas de tipo E. ¿Cómo opera? Ay, Dios, me pasé. ¿Cómo van a operar? Miren, todo aumento de CO2 en nuestro cuerpo no necesariamente, cuando hemos hablado nosotros de los centros periféricos, o sea, los quimiorreceptores periféricos del callado de la aorta y de la bifurcación de la carótida, anteriormente nos hemos quedado con ese conocimiento de que es el CO2 que estimula directamente el bulbo raquídeo, centro regulador de la respiración, y aumentaba el número de frecuencias respiratorias. Pero aquí, cuando ya de hecho llega la sangre hacia el bulbo raquídeo, en el bulbo raquídeo, como ustedes están observando, en el bulbo raquídeo se da un proceso químico. O sea, no es en sí los iones, el CO2 es el que estimula el centro regulador de la respiración, sino los iones de hidrógeno. Y esa cascada ustedes ya la saben. Entonces, ¿qué tenemos como principal que está aumentado? Es el CO2. ¿Con quién debe reaccionar a nivel de bulbo raquídeo? O sea, para atravesar la barrera hematoencefálica en sí. ¿Con quién debe reaccionar? El CO2 debe reaccionar con el agua para ir formando, ¿no es cierto?, lo que ustedes ven aquí, que es lo mismo que decir, yo tengo HCO3 más hidrógeno. ¿Qué tendría aquí entonces? Miren, si esto está así, es lo mismo cuando yo digo HCO3, que sería un bicarbonato, y tengo aquí a un ion hidrógeno. Entonces, ya tengo al ion hidrógeno por aquí, y si yo esto traslado, digo HCO3 es el bicarbonato, ¿verdad? Tengo al bicarbonato y tengo al hidrógeno libre. El hidrógeno libre es el que estimula o sea, todos los receptores centrales del centro regulador de la respiración realmente no son estimulados por el CO2, sino son estimulados por los iones de hidrógeno. Entonces, cada vez que esto ingresa hacia el bulbo raquídeo, obviamente te está provocando acidosis porque estoy aumentando los iones de hidrógeno y me está provocando acidosis respiratoria. O sea, eso está determinado por el aumento de iones de hidrógeno. Y entonces, ¿quién es el que realmente estimula el centro regulador para que aumente la frecuencia respiratoria? Como ustedes pueden ver, no es en sí el CO2 que estaba aumentado, sino es los iones de hidrógeno que aparecen de la reacción química del CO2 más agua. Si por ejemplo, si ustedes hacen ahorita la reacción de CO2 más agua, van a formar, por un lado, van a formar iones de bicarbonato y por un lado van a formar los iones de hidrógeno que está aquí. Esto les decía, primero tendría que ir el hidrógeno, el carbono y 3 oxígenos, que serían los iones de bicarbonato. Y es así, jóvenes, como el centro regulador de la respiración
puede aumentar el número de frecuencia cardíaca dependiendo de cómo se va comportando tu cuerpo. Y son mecanismos del cuerpo para decirte a ti, si tú tienes aumento de frecuencia respiratoria, por ejemplo, en un niño que no está ventilando correctamente, tú puedes decirme, bueno, si no ventila bien, no capta bien el aire. Si no capta bien el aire, muy probablemente no esté captando correctamente el oxígeno. Y como no capta correctamente el oxígeno, el CO2 que lo ha producido en sus células también no estaría eliminando correctamente, o sea, la difusión de gases a nivel alveolar estarían alterados. Y miren, si eso se da a nivel del alveolo, ¿cómo es que esto repercute? Porque en sangre de esta persona su oxígeno, su presión parcial de oxígeno va a estar disminuida y su presión parcial del CO2 va a estar aumentada. Por lo tanto, cuando yo pregunto en el examen, por ejemplo, y digo, la frecuencia respiratoria en una persona que no tiene buena difusión de gases, se da netamente por la estimulación del centro regulador de la respiración por quimiorreceptores centrales por un aumento del CO2. ¿Es verdadero o es falso? Que puede venir para que marques verdadero o falso o para que tú completes. ¿Es verdadero o es falso? ¿Niños están? Es falso, doctora. Claro que es falso. Porque ya les vuelvo a repetir, no es el CO2. Entonces, hemos visto al bulbo raquídeo que tiene ahora dos funciones fundamentales. La regulación de la presión arterial, la regulación de quién? De la respiración, la regulación, ¿recuerdan ustedes? De la sed que hemos visto anteriormente. Todos estos, al bulbo raquídeo se le conoce como aquel órgano del sistema nervioso central que tiene las respuestas vegetativas. ¿Por qué vegetativas? Porque te permiten a ti, o sea, tú puedes no ventilar bien, pero como tú tienes el órgano regulador de la respiración en bulbo raquídeo, este es el que te va a modular si aumentas tu número de respiraciones o la disminuyes, si aumentas la ingesta de agua porque te dio sed o la disminuyes, porque a ese nivel, como hemos visto, tenemos varios estímulos que te pueden ayudar a regular. Muy bien, niños. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ya trabajamos nosotros. Ahora, el último que te voy a trabajar es esto, que viene a ser el hipotálamo, netamente hipotálamo. Vamos a trabajar ahora la fiebre. No sé si ya en patologías están viendo esto, porque ellos también sí o sí lo tienen que revisar. Porque ustedes como enfermeros, ustedes sí tienen que saber cómo modula una persona su temperatura, cómo modula su respiración, cómo modula su frecuencia cardíaca y cómo modula la temperatura. En una ponencia, hace poco que estuvimos participando, y a mí me alegró cuando un alumno de ustedes lo invitaron a la ponencia. Él trabajó, recuerdo, cuidados de enfermería en un paciente politraumatizado. Y yo me sentí contenta porque sí identifiqué por sus datos que era un egresado nuestro, pues ya será, pues, ¿cuántos años egresó? 10 años, quizás un poco más, o menos, perdón. Inicia su ponencia de politraumatizado, poli quiere decir muchas fracturas, algunas cerradas, algunas expuestas, pero el hecho es que todas van a ir, por ejemplo, con el tema de modular las funciones vitales. Entonces, miren,
Cuando ustedes hacen ese juego, y espero que les haya quedado eso sí y bastante claro, porque ustedes van a brindar servicios. Entonces, miren, él cuando estaba haciendo cuidados de enfermería, agarra el tema de los diagnósticos de la NANDA y dicen, todo paciente politraumatizado con desgarro de tejido, sangrado y todo el hecho, hace el caso, y él dice, no, hay disminución del gasto cardíaco, disminución, y ahí modula la presión arterial, ¿no? Disminución de la presión arterial, aumenta, y todo con flechas, ¿ah? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración y caída o disminución de la temperatura. Moduló las 4 funciones vitales muy bien, las moduló en el caso. Eso hablando de funciones vitales. Ahora, esto hay que vincular a renal. Y él habla, ¿no? Y dice, si cae gasto cardíaco, si cae presión arterial, agarra, dice, miren lo que hizo acá, ¿no? Él dice, aumenta la excreción urinaria. Por eso les digo, espero que con lo que han trabajado conmigo ya vayan fijando. Entonces, yo decía, de pronto él se confundió o al querer armar puro flechas su material o su exposición se confundió al poner la flecha, yo pensé eso, porque así decía la guía, pero al momento en que él también lo sustentaba, él decía que aumentó la excreción urinaria. Entonces, y seguía, ¿no? Y entonces ahí un cuidado de enfermería es la colocación de la sonda vesical y el control de orina por hora. Entonces, yo les dije a ustedes, por hora una persona excreta de 30 a 50 mililitros, eso en una hora. Y si está con sonda, lo vas a medir por hora. Y entonces él decía que cuando se hace este cuidado de enfermería, ¿no? De la medición de la excreción urinaria, es posible que el paciente esté teniendo una excreción urinaria superior o mayor a los 50 mililitros por hora. Eso es lo que él decía. No sé si me están captando, porque acá son cuidados de enfermería que van a entrar después de hacer semiología y patología ustedes. Entonces, yo yo participaba de eso porque me inscribí y entonces digo, pero no hay justificación, o sea, no hay justificación para que esta persona aumente excreción urinaria por hora. Si es que él está, por ejemplo, en el lugar de los hechos y recién está trasladando a emergencia al paciente y está con sonda. Y ustedes saben que todo paciente que cae su gasto, cae presión arterial, todo paciente activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, en él, más bien la flecha debería haber estado abajo, la excreción urinaria hacia abajo, disminuida. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que ustedes llevan estas asignaturas. O sea, no es que, y la práctica ya te va a demostrar a ti que sí funciona el cuerpo así. Ahora, una vez que tú le das, yo digo, si corrijo esto sería caída de excreción urinaria, ¿ya? Entonces canalizan vía y le van poniendo cloruro, le van poniendo hemacel, aumentan su volumen sanguíneo, etcétera. Con ello buscan aumentar gasto cardíaco, con ello buscan aumentar la presión arterial y lo lógico es que ahora sí yo tenga la orina o la excreción urinaria que puede estar en 30 a 50 mililitros por hora, que es lo normal, que es lo que buscan para sostener la viabilidad de las células renales. Ahí sí, cambió. Por eso, niños, cuando ustedes estudian, no se estudia para que aprueben una asignatura, les va a servir en la práctica. Y si vas de ponente, tienes que revisar todo lo posible para que tu ponencia salga bien.
Obviamente yo no podía abrir el micro y corregirle, ¿no? Me quedé callada porque es mi estudiante, es mi egresado. Ahora, en el hospital cuando lo vea le haré notar a él solo, pero ya no en una ponencia de capacitación en especialización en manejo de pacientes politraumatizados. Entonces, esto les traigo a ustedes. ¿Por qué, niños? Porque cuando tú, siendo alumna, te vas a capacitar y de pronto la ponencia tiene esta serie de confusiones, también te quedas con ese error. ¿Ya? Entonces, todo eso ustedes van a, hacen repetir, se van a dar cuenta, repiten en patología, en semiología, en adulto, hasta ahí esto sigue, 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 sigue. En adultos recientes sueltan porque van ya a mujer, a neonatología, pediatría, a administración, gestión e investigación. Pero hasta el sexto ciclo, jóvenes, estamos tratando de que ustedes tengan lo mejor posible de la especialidad para que se puedan defender. Entonces, miren, cuando nosotros ahora hablamos de la temperatura, obviamente tiene que ver con el calor. ¿A qué quería llegar con este ejemplo? En un paciente politraumatizado, la temperatura baja o sube. ¿Qué dirían ustedes en este paciente politraumatizado? ¿Cómo estaría su temperatura? ¿Baja, normal o un poquito elevada? ¿Qué opinarían? Un poquito elevado, doctora. Usted es Huiza, ¿verdad? No, doctor Gutiérrez, doctora. Gutiérrez. Gutiérrez me dice que la temperatura en este paciente, en este caso de la ponencia, estaría un poquito elevado. ¿Otro compañero? ¿Otro compañero? ¿Qué dirías, Armas? Armas González, ¿estás? ¿Tú qué dirías? Armas. Sí, Armas. ¿Qué dirías tú en este caso? Que ya expliqué bastante del caso. Gutiérrez dice que que la también. temperatura estaría ligeramente elevada. ¿Usted qué dice? Sí, la temperatura estaría aumentada. Ok, también van dos, ¿ah? Miren, supongamos que ustedes son los ponentes, ya la temperatura está elevada. ¿Qué dice Coca Shulka? Doctora, ¿su temperatura no sería disminuida? ¿Quién está hablando? ¿Me está preguntando o está afirmando? Quiero que afirmes, no importa con errores. Coca Shulka, Coca Shulka, Coca Shulka. Presente, doctora. ¿Qué opina usted, hija? ¿Qué opina usted? ¿Cómo estaría la temperatura en este caso de este paciente politraumatizado? Coca, 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 Coca Shulka. Por respeto les dije que respondan. Coca, Ulises. Yo creo que estaría aumentado. Digo, estoy seguro que estaría aumentado, doctora. Ya, usted dice que está aumentado. Cusi, con él nos quedamos, ahí cerramos. Cusi. En mi caso también sería aumentado. Ya, ahora, la pregunta a los cuatro, ¿por qué estaría aumentado? Les dije que es un politraumatizado, que puede tener fracturas de hueso cerrados o puede tener fracturas de hueso expuesto, con sangrado. ¿Por qué creen que estaría aumentando la temperatura? Doctora, como ya habíamos visto, va a haber un estímulo del dolor, lo cual va a hacer que la frecuencia cardíaca aumente, ¿no? Y todo ello, por eso la temperatura también va a aumentar. Ya, eso dijo Gutiérrez. ¿Quién más participó? Cusi. Al momento de la pérdida de la sangre, el corazón es que va a acelerar
Va a querer el volumen sanguíneo. Ya, Cusi, Ulises. Cusi, Ulises. ¿Me escuchan? Entonces no logré nada con ustedes, niños. Y es que, a ver, Alcaraz, Sí, doctora. ya, a ver, dime, ¿cómo va la temperatura? Mm, Niños, cuando aprenden temperatura en básica, no queda ahí. Ustedes tienen que saber inducir. ¿Qué pasaría, doc- Alcaraz? doctora, creo que estaría, o bueno, la temperatura estaría disminuida. Ya, Alcaraz. ¿Cuál sería el fundamento si usted dice, porque 4 de sus compañeros han dicho que estaría ligeramente aumentado, usted dice que está disminuido? ¿Y cuál sería el fundamento? Bueno, doctora, yo no mencioné que bajaría la temperatura. Es que, bueno, doctora, intento de relacionar ideas y ay, no sé, doctora, yo creo que al haber una fractura, tanto expuesta, si es el caso de una fractura expuesta, podría generar un desgarro y ello también podría generar el rompimiento de vasos sanguíneos, entonces por ende también disminuiría, habría una caída del flujo sanguíneo de retorno venoso. Si hay una caída de retorno venoso, tampoco llegarían los suficientes oxígeno y nutrientes a las células, entonces por ende yo creo que las células entrarían en una respiración anaeróbica. Ya. Bueno, en el caso de ustedes es entendible. Miren, acabamos de ver dolor, pero les hablé de un dolor somático, ¿ya? Ahora, ¿este paciente politraumatizado va a tener dolor? Sí, ¿verdad? ¿Va a tener descarga simpática? Sí. ¿Va a querer elevar su gasto cardíaco si, como dice Yura, hay desgarro de vasos, cayó volumen, cayó retorno, cayó gasto y se está cayendo la presión arterial? ¿Va a querer aumentar? Sí. ¿Va a liberar noradrenalina? Sí. ¿Se va a fijar a los receptores alfa 1 o alfa 2, dependiendo dónde quiero que haga mejor efecto, pero va a reducir su temperatura por la excelente vasoconstricción que tiene su cuerpo de esta paciente? Un cuidado de enfermería en un politraumatizado después de tratar todo el daño que haya sufrido, dependiendo de cómo también cada uno de ellos van a aprender a tratar, inmovilizar, hacer hemostasia, todo eso, ustedes van a ver de que a ese paciente lo cubre, lo abrigan, porque su temperatura disminuye. ¿Y por qué disminuye? Les dije que sobre todo en las partes distales del cuerpo entran en vasoconstricción. Se hace fría, se hace pálida. Y entonces va a haber una hemorredistribución para cubrir todos los órganos nobles de su cuerpo. ¿Quiénes son sus órganos nobles? Corazón, riñones. Son los dos claves que va a cubrir tu cuerpo cuando pierdes mucha sangre. Y entonces nosotros hablamos de temperatura, niños, por eso es que cuando ustedes llevan básica, la básica, como dice su nombre, es así, ven, enfermería básica. Te enseñan a tomar la temperatura, te enseñan a utilizar instrumentos, te enseñan a leer la temperatura, te enseñan a interpretar qué significa ese dato, pero no te trabaja inducciones, deducciones y proyecciones. Entonces, ¿cuándo vas a aprender eso? Desde la fisiología, patología, semiología, farmacología, proceso, que también van a llevar, y adulto. Ahí cierro. Y ahí recién entonces te vas centrando como que tu rompecabezas se va armando. Entonces, en básica, como yo les decía a ustedes, lo que tienen que saber es exactamente qué significa para mí 38.5. ¿Qué significa para mí 39?
¿Qué significa grados centígrados? ¿Qué significa para mí, por ejemplo, un 39.2? ¿Qué significa para mí una temperatura de 36? Eso es lo que les ayudan en básica a interpretar. Una vez que interpretas, actúas. Porque si no sabes interpretar, no vas a poder actuar. Bien, niños, entonces, ¿cómo producimos calor en nuestro cuerpo? Nosotros vamos a producir el calor y el calor está relacionado directamente con el metabolismo, en el metabolismo celular. Ahora, nosotros sabemos que el metabolismo normal, por ejemplo, si mi temperatura es 36.8, mi metabolismo está normal, ¿no es cierto? Ahora, si aumenta mi metabolismo, genero calor. Entonces, por ejemplo, cuando hay actividad muscular, incluida hay actividad muscular, ¿van a aumentar o no aumentan su temperatura? Cuando ustedes corren, ¿sienten más calor o sienten frío? Se Aumenta. supone que aumenta, muy bien. Ahora, por ejemplo, si estuviesen ustedes en este momento, estamos en el estadio, ¿ya? Empieza a llover y no hay forma de ubicarnos para que no nos moje y nos mojamos. ¿Cómo va su cuerpo de ustedes? Va temblando. Si te mojaste mucho, va temblando. Y a eso se denomina las contracciones determinadas por la tiritona. O sea, cuando tú haces esto así, eso no es otra cosa que la tiritona. Entonces, vamos a ver que tu cuerpo puede aumentar su metabolismo y aumentar su temperatura y puede reducir su metabolismo y reducir la temperatura. El otro efecto que habíamos visto que afecta directamente el metabolismo celular era la T3. ¿Recuerdan que ya hemos hecho la T3 o la T4? El efecto de la adrenalina y la noradrenalina. A ver, ya. Con T3 es fácil porque si yo digo, si tengo normal mi temperatura, si tengo normal titulando T3 y T4, mi metabolismo está normal y mi temperatura estaría en valores casi normales. ¿Qué pasa si aumenta T3? Ya van a dar el examen mañana. ¿Qué pasa si aumenta T3? A ver, ¿qué pasa si aumenta T3? Aumenta el metabolismo. Aumenta metabolismo y aumenta la temperatura. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si liberamos noradrenalina? ¿Se aumenta mi temperatura o cae mi temperatura? ¿Cómo También sentiríamos? aumenta. ¿Disminuye? ¿Disminuye? ¿Cómo? ¿Disminuye? Disminuye. Disminuye. Ahora, la actividad química de las propias células también pueden aumentar la temperatura corporal. Ahora, la piel, que ya hemos revisado con ustedes, es un excelente aislante. Y eso sí espero que no se hayan olvidado. Ahora, casi todo el calor generado, obviamente, mayormente es cuando los músculos, sobre todo el músculo esquelético, entra en actividad y te genera calor. Tu corazón nunca, nunca para. Así estés sentado, así estés durmiendo, las fibras musculares cardíacas siguen trabajando, por lo tanto, siguen generando calor. Tu sistema nervioso y el hígado son los órganos que mayormente van a producir, ¿no es cierto?, mayor metabolismo y por lo tanto generan calor. ¿Qué áreas del hipotálamo están comprometidas con el tema del calor? Estoy hablando ahora en sistema nervioso central. Nosotros tenemos al hipotálamo anterior y al hipotálamo posterior, y eso sí lo habrán hecho en básica, ¿verdad? Porque sí tiene que tocar la colega algo, o el que enseña tiene que tocar algo. En el hipotálamo anterior, el que regula la temperatura está relacionado con las neuronas preópticas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que vamos a encontrar nosotros que van a inhibir centros simpáticos del hipotálamo posterior y miren,
el hipotálamo anterior te inhibe centros simpáticos del hipotálamo posterior, por lo tanto, no te va a liberar la adrenalina ni la noradrenalina, perdón, no libera adrenalina y no te libera la noradrenalina. Si no tienes, por ejemplo, titulando noradrenalina, de hecho que vas a ingresar en vasodilatación, porque si tú titulas a noradrenalina en este caso, lo que te vas a provocar es excelente vasoconstricción. Por lo tanto, te va a reducir flujo sanguíneo. Entonces, si no estás liberando la noradrenalina, de hecho que ese vaso va a ingresar en una excelente vasodilatación, con la que te va a aumentar flujo sanguíneo, ¿no? A través de los vasos de los plexos de la piel. ¿Recuerdan? Teníamos un plexo interno y un plexo superficial. Y con la que vamos a transferir el calor a través de la piel y vamos a perder el calor por radiación. Pero miren, hijos, ¿desde dónde está viniendo la regulación? Desde el hipotálamo anterior. Entonces, vamos a tener termorreceptores internos. Un termorreceptor externo sabemos que es la piel. Y los internos están relacionados con el hipotálamo anterior, el núcleo la zona preóptica, la médula espinal, los núcleos del RAF y la formación reticular. Pero miren, el que realmente me está regulando, cuando hemos visto en clases anteriores, al hipotálamo lo hemos visto desde otro punto de vista y ahora estamos viendo al hipotálamo en su función de regulación de la presión arterial. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que este centro regulador va a seguir trabajando otros mecanismos para regular la temperatura, como es la sudoración, la evaporación, y luego tenemos el tema de la pérdida por conducción y por eyección. Igual yo tengo que las neuronas de la zona preóptica del hipotálamo anterior estimulan la sudoración, aumentan la pérdida de agua y electrolitos a través de la piel, y cuando el agua que ha salido, ¿no es cierto?, a la superficie de la piel se evapora, por cada gramo evaporado se pierde 0.58 kilocalorías, y entonces digo, estoy perdiendo el calor por evaporación. La otra forma de perder el calor es por conducción. Algún momento ustedes, por ejemplo, si estuvieran jugando fútbol bajo los rayos del sol y están que queman, su temperatura se elevó, ¿a dónde se van? Yo he visto que se van a un espacio, por ejemplo, donde no llegan los rayos de sol y se pegan a la pared. Y como que te pegas a la pared, toda tu espalda, supongamos, ¿no es cierto?, esa superficie corporal que puede estar pegada a la pared, que puede estar pegada a la silla o a la cama, va transfiriendo ese calor a esa zona, en este caso, por ejemplo, a la superficie de la pared fría, y digo, voy perdiendo calor por conducción. Y el último que vamos a ir perdiendo es por convección. Y entonces digo, por convección, netamente se relaciona con las corrientes de aire, por corrientes de aire y por contacto con el agua. Y aquí debe de estar el fundamento que sí o sí yo les aseguro que les ha enseñado en básica. Cuando ustedes encuentran un niño que está superando, en niños sobre todo, que es delicado que la temperatura se eleve porque puede lesionar las neuronas, les habrán indicado que tienen que utilizar, ya no se utiliza, más antes se utilizaba, ¿recuerdan ustedes? El alcohol mezclado con agua. Hoy en día se utiliza el agua solo, y el agua no fría, sino el agua ligeramente tibia. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a aumentar la vasodilatación y pierdes calor, ¿no es cierto?, por convección. Todo eso imagino que ustedes lo han trabajado, por eso yo les quería traer este material para que ustedes un poquito refuercen. Y ahora entonces vamos a ver a
a la fiebre, que seguramente ustedes han visto, pero vamos a ver desde un punto de vista ahora patológico, cuando una persona tiene un foco infeccioso. Entonces, este foco infeccioso, de hecho, está causado, ustedes ya saben, por microorganismos, generalmente que puede ser una bacteria, un virus, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos microorganismos liberan estos, ¿ve? Lipopolisacáridos, endotóxicos de los bacilos gram negativos, exotoxinas del estreptococo del grupo A, toxinas del shock tóxico del estafilococcus, etcétera, etcétera. Todos estos que liberan estas sustancias, pero lo está liberando el microorganismo, se llaman pirógenos exógenos. ¿Por qué exógenos? Porque no es parte de tu cuerpo. Es un virus, es una bacteria que ha ingresado a tu cuerpo y está liberando esas sustancias. Y las está liberando porque ya ingresó a tu cuerpo y a eso le llamamos pirógenos exógenos. Ahora, estos pirógenos exógenos, desde ya, así sea exógeno que lo ha liberado el microorganismo, te van a estimular la síntesis desde los monocitos, desde los macrófagos, desde los neutrófilos, desde los linfocitos T, fibroblastos, y los van a hacer que todos estos elementos se nos activen. Estos van, una vez activados, van a ir procesando proteínas proinflamatorias como las citocinas. A eso les llamamos interleucina 1, qué sé yo, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Y entonces, como estas células llamadas monocitos, macrófagos, neutrófilos, ya están contigo, son tuyos. ¿Y por qué se han estimulado? Por estos pirógenos exógenos. Ahora, como el monocito, el macrófago, etcétera, son tuyos, empiezan la estimulación de la liberación de sustancias proinflamatorias como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral. Ahora sí, a ellos se les denomina pirógenos endógenos. Entonces, miren, los pirógenos endógenos van a ser vertidos ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Vía sanguínea van a viajar al hipotálamo, a la zona anterior de la zona preóptica que he dicho, del hipotálamo, inhiben a la zona posterior y disparan para que la persona tenga fiebre. ¿Se dan cuenta? Y así te regulas. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hablas de fiebre, que seguramente te ha dicho la colega, o no sé, pues, ¿no? O sea, en práctica o en lo que has llevado la básica, porque ya estás modulando. Entonces, ¿quién te regula en sí tu temperatura? Es el hipotálamo, la zona preóptica anterior. O sea, en el hipotálamo anterior, su zona preóptica. Vamos entonces a ver que cuando tú quieres trabajar ahora a todos los pirógenos endógenos, desde las interleucinas hasta el factor de necrosis tumoral, van a ver que ustedes en toda esta cascada van a ir liberando las prostaglandinas de tipo E. Y entonces estas son, ¿no es cierto?, que van a estimular las células guiales para que liberen el AMCP cíclico e inhiban la actividad de las neuronas preópticas sensibles al calor y exciten a las neuronas sensibles al frío, estimulando la termogénesis a un nivel más elevado que lo normal. Entonces, si ustedes ven, la temperatura no es que tu célula aumentó solo en el caso normal, si hablamos de la T3, por ejemplo, se relaciona con metabolismo y entonces puedes elevar la temperatura si tu T3 lo elevas un poco más. Pero generalmente, ¿quién hace fiebre? No vas a hacer fiebre por T3, vas a hacer fiebre siempre y cuando tengas en el cuerpo un foco infeccioso. Entonces,
¿Por qué haces fiebres? Por dos mecanismos. La primera vía que se activa son los pirógenos exógenos, que finalmente determinan la activación de los pirógenos endógenos. Estos se vierten al torrente sanguíneo, viajan vía sanguínea al hipotálamo y entonces desencadenan lo que hemos visto, la actividad de la zona preóptica del hipotálamo anterior. Pero acá hay algo que me gustaría que fijen ustedes, ¿ven? Inhibe la actividad de las neuronas, o sea, de la zona preóptica sensibles al calor y excitan a las neuronas sensibles al frío. Ahora, estimulando mecanismos de termogénesis, obviamente. Miren tu cuerpo cómo está respondiendo. Pareciera que hubiese confusión. Si a mí me inhiben las neuronas preópticas sensibles al calor, pero me excitan las zonas sensibles al frío, ¿qué significa? Que mi termostato se desestabilizó. Lo que está determinándole en él, al termostato que le está diciendo, tienes mucho frío, hay mucho frío. Entonces, aumenta la termogénesis, por eso es que aparece la fiebre. Por eso cuando ustedes hablan ya en proceso de atención de enfermería, van a llevar esa asignatura, utilizan categorías, por ejemplo, cuando dicen desestabilización del termostato. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque tu termostato le está diciendo el estímulo a tu termostato que se inhiban las neuronas sensibles al calor y se exciten las neuronas sensibles al frío. O sea, el cuerpo está detectando que tiene frío. ¿Me dejo entender? Que tiene frío, a pesar de que hay temperatura elevada, tiene frío. Y entonces se van a excitar la termogénesis haciendo que esto eleve más todavía la temperatura. Entonces, niños, con esto espero de alguna manera que ustedes me estén captando. Prácticamente ya esto está reforzando a lo de básica y con ello yo estaría contribuyendo desde el ángulo fisiológico de cómo se comporta cada uno de estos signos vitales. Yo se los voy a pasar. De esto viene, como les estoy diciendo, lo que a mí me interesa, lo más que me interesa es que ustedes aprendan cómo una frecuencia cardíaca está aumentada, está relacionado con descarga simpática. ¿Por qué? Porque los estímulos llegaron a hipotálamo, hipotálamo bajó hasta bulbo y alcanzó el centro vasomotor y ¡tran! Descarga simpática. Ese juego, porque mucho, mucho tiene que ver cardiovascular en tu cuerpo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, voy a pasar la asistencia, por favor, para llenar esta parte de mi trabajo, ¿ya? Alcaraz, si la escuché. Buenas tardes, Arias, presente, doctora. Arias, Armas, Presente, doctora. Ataúd. Presente.